Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que salió bastante de improviso a partir de un tópico que me tiró Mano de Colaboración, que es un usuario que varias veces me comenta y me sigue acá en la página. Tengo mis propios seguidores, el cual me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que tiene que ver con el tópico, el tema de ser autodidacta. ¿Sí? Y él me dijo algo así como si podés tirar algunos tips para ser autodidacta. Así que decidí hacerlo efectivamente a partir, por supuesto, de mi experiencia, lo cual significa que, por supuesto, que no es la verdad absoluta, ni mucho menos. La idea acá es ayudarnos un poco entre todos y recuerden que cada video en realidad es un espacio que habilita la posibilidad de que ustedes puedan comentar y podamos debatir un montón de cosas, ¿sí? Como pasa video tras video. Para comenzar, primero vamos a definir qué vendría a ser autodidacta, ¿no? Sin recurrir al diccionario, por supuesto, pero autodidacta en sí tiene que ver con la posibilidad que tiene cualquier persona, independientemente de lo que esté haciendo o del rubro en el que se encuentre, de, vamos a decirlo, estudiar por su cuenta, ¿sí? O sea, generarse su propio método, elegir qué temas estudiar, qué horarios tener. ¿Sí? Básicamente eso es ser autodidacta, aprender por cuenta propia. Hoy por hoy está muy vinculado con el tema de los tutoriales, ¿sí? Pero bueno, en una época me acuerdo que mi abuelo, cuando vio que el futuro era la relojería, por ejemplo, se compraba los libros, los leía y trataba de hacerlo con lo que tenía, ¿no? Con sus relojes, los arreglaba. Entonces, ser autodidacta es algo que viene de mucho antes que el concepto del tutorial en sí. Hoy tenemos YouTube y tenemos una cantidad de información, ¿sí? Que por momentos incluso se torna peligroso, porque muchas veces para el autodidacta, y acá ya empiezo a entrar con los tips, tener tanta información es contraproducente porque no sabes por dónde arrancar. Así que, primero y principal, luego de haber definido lo que vendría a ser el autodidacta, lo que quiero decir es que para mí, ser un buen autodidacta tiene que tener siempre como base un estudio. Es decir, el autodidacta por sí solo, por supuesto que puede aprender muchísimo e incluso llegar a trabajar. Pero para mí ser autodidacta tiene que ser un complemento de un estudio, de una carrera, de un curso que vos estés haciendo en paralelo, ¿sí? Entonces, en lo personal creo que el ser autodidacta tiene que ser un método de estudio que acompañe el estudio troncal, ¿ok? Por supuesto que después, una vez que ya estudiaste y comenzás a trabajar dentro del rubro, el ser autodidacta te va a complementar siempre como profesional porque te va a permitir seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Pero para mí siempre es fundamental tener de base un estudio y aprender en algún lugar, o en algún lugar donde te puedan enseñar docentes, profesionales del medio que ya la tienen clara, y acaba a lo que decía recién, ¿no? Te van como guiando y te van a permitir filtrar aquellos videos o aquellos temas que quizás no son tan importantes y te van a como ir llevando de la mano en lo que realmente es importante. Vos después de estudiar ahí llegás a tu casa, haces la tarea y complementás todo lo visto con aquellos videos en YouTube que creas necesarios, videos en YouTube que te puede recomendar tu docente, ¿sí? Pero siempre para mí va de la mano con un estudio. Para mí es importante también cuando uno va a ser autodidacta, tener siempre un referente, en este caso, como decía recién, un docente, alguien que sepa más o alguien a quien uno aspire a ser como esa persona, y cada tanto molestarlo con algún mail, quizás con algún feedback, ¿sí? No ser pesado tampoco, pero sí tener a alguien con quien uno pueda contar para mandarle sus avances o comentarle sus dudas, ¿sí? Hay algo que es muy importante también cuando uno va a ser autodidacta o se va a dedicar a estudiar un tema, un software o lo que fuere por su cuenta, que tiene que ver con hacer primero un análisis de mercado y de lo que se está usando hoy en día, ¿sí? Es decir, si yo quiero dedicarme, por ejemplo, al 3D y todavía no voy a empezar una carrera, digo, bueno, quiero empezar siendo autodidacta a ver si es lo que me gusta.
¿sí? No es lo que más recomiendo, pero supongamos que todos en algún momento lo primero que hicimos fue ser autodidactas, porque realmente no hay manera de darse cuenta qué es lo que te gusta si primero no probás cosas por tu cuenta, ¿no? Entonces supónganse que van a arrancar a ser autodidactas si quieren estudiar 3D. Bueno, por supuesto que lo que tienen que hacer primero es un análisis de qué programas está usando. O sea, si ustedes van a decir que quieren arrancar a estudiar 3D y se ponen a utilizar un programa, voy a tirar un ejemplo, ¿sí? Como el Paint 3D, que entiendo que sea una herramienta fácil de aprender, por algo está vinculada con el Paint, pero es una herramienta que no se usa en el medio, y la verdad es que sí, te va a servir para conocer un poquito cómo manejarte dentro de un entorno tridimensional, pero no vas a estar aprendiendo ni te va a servir para realmente dedicarte a lo que es el 3D hoy en día, ¿sí? Si pensamos hoy por hoy, bueno, obviamente vas a tener que estudiar Maya o incluso Blender, que es un programa que habrán visto en algunos de mis videos más viejos, no tan viejos igual, que yo personalmente pensaba que no se usaba tanto. Y fui aprendiendo, ¿sí? A partir de escuchar profesionales que la tienen muchísimo más clara que yo. Y la verdad es que es lo que se viene. Así que si hoy tuviese que recomendar y vas a estudiar 3D y vas a ser autodidacta solamente, te diría, bueno, metete de lleno con Blender, metete de lleno con el Unreal, que es también lo que se está viniendo, ¿sí? Con el Substance Painter, con el ZBrush, que son programas que hoy son líderes en el mercado y que se pide un montón. Así que el análisis de mercado también es importante. Por supuesto que, bueno, ser ordenado, ser constante, ¿sí? Ser disciplinado, ¿no? Decir, bueno, hoy empiezo, mañana no sigo, no. Pónganse un horario para estudiar 2 veces a la semana, por ejemplo. Tengo un ex alumno que se llama Lucas Nastri, que fue alumno mío de curso de animación, que para interesados pueden fijarse acá abajo, que cada tanto en el banner dejo aquellos que quieran estudiar conmigo. Pero bueno, volviendo al tema, les decía que este alumno me decía, tampoco digo que sean tan obsesivos, pero él tenía un Excel donde anotaba las horas por semana que le dedicaba al estudio, porque realmente se obligaba a dedicarle una cantidad de horas específicas a eso que tanto le gustaba, ¿no? Pero bueno, no digo de tener un Excel, pero sí, por ejemplo, de proponerse y decir, bueno, por semana le voy a dedicar 3 horas de reloj, que las pueden dividir como ustedes quieran, al estudio de este software, de este tema o de lo que yo quiera, ¿sí? La disciplina y el orden es importantísimo. Al ser autodidacta se hace más difícil porque no hay nadie que te controle, entonces es más importante todavía. Otra cosa que es muy importante para mí al ser autodidacta, que significa que uno va aprendiendo por su cuenta, es autograbarse aquellos para ustedes, no para que lo suban a ningún lado. Autograbarse soluciones, tutoriales, como digo yo, para el ustedes del futuro, ¿sí? Porque hay cosas que ustedes van aprendiendo o problemas que van resolviendo y que a veces son tan complejos que yo recomiendo, aunque sea, que se lo escriban en un Google Doc o en un cuadernito como tengo yo, o directamente se filman a ustedes mismos capturando la pantalla y se van diciendo, che, mira, para vos del futuro, para recordar cómo resolver esto, es importante que se lo anoten en algún lugar, sobre todo aquellas cosas que realmente les costó mucho resolver o sobre todo que no hay feedback en internet. Eso es muy, pero muy importante. De hecho, este canal empezó siendo eso. Si se fijan, mis primeros videos eran videos muy caseros, que eran en realidad para mí mismo, como para, en cierto modo, dejar en la web, en algún lugar, una forma de yo poder volver a encontrarme a mí mismo en caso de que ese problema surja a futuro y no me acuerda cómo resolverlo, ¿no? No me acuerde cómo resolverlo, perdón. Y después, bueno, otra cosa que para mí es muy, pero muy importante, tener un cuaderno de apuntes también, ¿sí? Y que por supuesto encaren proyectos, o sea, que no se queden solamente haciendo tutoriales. O sea, hacer tutoriales no los define como profesionales, sirve para aprender, pero después traten que a partir del material que ustedes van aprendiendo, puedan encarar proyectos personales. Pero no estoy diciendo que encaren una película de animación o un videojuego completo, porque primero que es una locura, segundo que es irrealizable y tercero que se van a frustrar, ¿sí? Porque ni siquiera estudiando, vamos a decir, no sé, con los mismísimos artistas de Pixar van a poder desarrollar tan rápido un videojuego o una película de animación, y mucho menos lo puede hacer una persona. O sea, eso es una locura. Así que lo que yo recomiendo es que puedan desarrollar proyectitos cortos, pequeñas tomas animadas, 2-3 segundos, ¿sí? Y si están estudiando y aprendiendo a animar, pueden conseguir modelos y rigs que son totalmente gratuitos y se encuentran en la web. Si están aprendiendo efectos visuales, pueden hacerse una pequeña escena a partir de lo que aprendieron. Siempre aspiren a algo cortito, conciso, pero que quede realmente lindo y que les permita aplicar lo que van aprendiendo y lo que van desarrollando.
Esos son básicamente mis consejos, ¿sí? El concepto del proyectito es muy importante porque si no solamente van a ser tutoriales y no se están entrenando para cuando realmente después quieran trabajar de esto y no se están poniendo desafíos a ustedes mismos, porque hacer un tutorial no significa que hayan aprendido lo que hicieron. Luego tienen que aplicarlo en proyectos propios, ¿sí? Y otra cosa que también es muy importante para ser autodidacta es trabajar. O sea, obviamente que para trabajar tienen que previamente haber estudiado, ¿sí? Como les comentaba al principio, pero digo, el trabajo, el roce, el día a día es una forma de ser autodidacta. Esto significa, y es muy importante, que cuando uno empieza a trabajar de esto, nunca tiene que dejar de perder ese espíritu autodidacta, porque es lo que realmente nos sigue moviendo, incentivando y fomentando, ¿sí? El aprender día a día. Estamos en un rubro, como muchos rubros, ¿sí? Pero el nuestro en particular es un rubro que depende de los avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos son cada vez más rápidos, ¿sí? Lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a estar atentos, ¿sí? No digo a todos los avances tecnológicos porque es una locura, pero sí, por ejemplo, si lo mío es animación y de a poco voy viendo, quizás de acá 4 o 5 años que te está tirando toda la industria para el Blender, supongamos, ¿sí? Y voy a tener que hacer un curso de Blender o aprender Blender por mi cuenta, ¿sí? O sea, estar atento en este sentido al mercado también es muy importante. Cuestión, a modo de conclusión, y así ya vamos cerrando este video, les tiro los tips que para mí son más importantes. Primero y principal, recuerden que ser autodidacta, la mejor manera de hacerlo es que sea un complemento y no la base sobre la que ustedes se propongan aprender, ¿sí? Es decir, estudio en un lugar con docentes que me vayan guiando y después voy a casa y aprendo un poco más a partir de lo que me enseñaron los docentes y a partir de lo que yo investigo por mi cuenta, en libros, en internet o donde ustedes quieran. El orden, la constancia y el trazar un camino es muy importante también, ya lo hablamos. Bueno, el análisis de mercado hice hincapié varias veces, sí, no lo voy a repetir. Y el tema de los proyectos propios más allá de los tutoriales. Eso también es muy, pero muy importante. Así que de esta manera damos por concluido este video. Espero que realmente les sirva. Y a mí también me sirve un montón que en los comentarios me dejen aquellas cosas que les interesa hablar, charlar. Más adelante durante el año voy a empezar a implementar un poquito más el tema de los vivos. Si alguno se suma y quiere preguntar cosas, espectacular. Desde ya, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado y como siempre les digo, nos vemos la próxima. Hasta luego y gracias.